Hola, ¿qué tal? Buenos días. Estamos con María Dolores Letelier, secretaria académica de la Universidad Nacional de Cuyo. María Dolores, mucho gusto. Gracias por estar con nosotros. ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo por Argentina? Hola Esteban, ¿cómo estás? Un gusto saludarlos. Gracias. Pues bueno, gracias por estar con nosotros en esta pequeña plática, esta charla, y sobre todo nos interesa platicar contigo de todos estos acontecimientos que hemos estado viviendo en el 2020 y ahorita inicios de 2021. ¿Cómo va? ¿Cómo va todo en la Universidad Nacional de Cuyo? Y sobre todo, cómo ha sido esta continuación de la pandemia, cómo van sus programas, si nos puedes platicar un poquito de todo eso, porque la verdad que no podemos dejar de hablar de este contexto, ¿no? Que estamos viviendo. Sí, totalmente de acuerdo. Para la Universidad Nacional de Cuyo ha sido un desafío. Ujú. Sentimos que hemos estado en el balance de este año a la altura de las circunstancias. Ha sido en parte gracias al aporte y al apoyo de los docentes, del personal de apoyo académico y también de los estudiantes Mm. que se sumaron a esta propuesta de contexto, digamos, de educación en contexto de pandemia, como le denominamos, y Ujú. la universidad ya venía trabajando en un proceso de innovación Ujú. y había planificado para el 2022, pero se nos adelantaron los plazos, todo un proceso de capacitación para que los docentes pudieran tener los conocimientos y justamente el desarrollo de competencias para lo que denominamos ya educación a distancia con todo lo que implica. En ese sentido, la universidad cuando inició este proceso de pandemia Ujú. ya contaba con 1.800 docentes capacitados en diferentes cursos que da la Dirección de Educación a Distancia e Ujú. Innovación Educativa, o sea que Ok. nosotros ya lo teníamos incorporado en nuestros planes, iba a ser progresivo, Ujú. y lo que veníamos reforzando sobre todo era un proceso complementario, lo que podríamos decir mixto o híbrido, para complementar un porcentaje de la educación presencial. Ya. En el caso de la Universidad Nacional de Cuyo, la mayoría de las carreras de pregrado y grado son o están aprobadas como carreras presenciales. Sí. Sin embargo, nosotros, por una normativa interna, tenemos la posibilidad de dictar esas carreras hasta un 30% en entornos virtuales. Ah, mira, mira. Y ahora, claro, a partir de todo este proceso y esta experiencia que hemos tenido, venimos trabajando, hay una normativa nacional que ya lo habilita de llegar Ujú. hasta casi un 50%, y Mm. la universidad también, a través de una presentación que hicimos a un sistema institucional de educación a distancia, que está avalado por CONIAU, que en nuestro caso es la Comisión Nacional de Acreditación y Evaluación. Ujú. A partir de esa posibilidad, estamos haciendo una reglamentación que tiene que ser aprobada por nuestro Consejo Superior, que es la máxima autoridad en la universidad. Ya. Pero como experiencia ha sido muy bueno poner a prueba un poco la parte que siempre conversamos nosotros de innovación, Sí. que implica la innovación educativa. Y para nosotros, más allá de que no tenemos una definición precisa, Mm. implica un cambio de representación, ya sea en lo individual o en lo colectivo, Ya. que está vinculado con la práctica, ¿no? Y la pandemia lo que justamente nos dio la posibilidad es hacer una práctica en un contexto, digamos, muy particular, Sí, pero claro. que nos obligó a transitarlo. Entonces, ahí pudimos observar de manera general cuáles eran las ventajas y, por supuesto, las dificultades que encontramos, que eso también es importante, porque eso nos permite pensar a futuro, qué tipo de universidad queremos ser. Claro, De claro. hecho, el año pasado se hicieron unas jornadas para plantear la universidad del futuro, Ujú. pensando sobre todo cuál es el anclaje que tiene la universidad y la identificación, o sea, la identidad
como te decía, de las carreras que en su mayoría son presenciales. Claro, Entonces, claro. nosotros nos imaginamos una educación mixta. No creo que nunca lleguemos a ser absolutamente una universidad en línea, Claro, porque claro. hay muchos de los aprendizajes que requieren esa presencialidad. Lo Claro. que sí. Pero, y si me dices, los alumnos, ahorita comentas algo que es muy, muy importante, y la verdad es que hemos platicado con otras universidades y creo que es la primera vez que nos mencionan algo tan importante como lo que acabas de decir, la colaboración de los alumnos, en cómo colaboraron con ustedes en la Universidad de San de Cuyo, los alumnos, precisamente en esto que hablas de la pandemia. ¿Cómo fue su papel? ¿O cuál fue el papel de los alumnos, perdón? Sí, yo creo que acá los alumnos tenían incorporado muchas de las competencias digitales, porque son nativos digitales, más allá de que no lo tengan vinculado al contexto tal vez formal de aprendizaje, pero en su Sí, vida ellos utilizan claro, diferentes herramientas y sí, modalidades, ya sea las redes sociales, bueno, cualquier tipo de herramienta para su aprendizaje de manera remota. Y en ese sentido, creo que los estudiantes, de alguna manera, bueno, primero se sumaron a la sí, propuesta. sí, Nosotros utilizamos sobre todo la plataforma de Moodle para el contenido, por decirlo, disciplinar, ajá, pero fue muy variado el tipo de herramientas. Entonces, no solamente fue la plataforma, o había una plataforma también desarrollada por la propia universidad, que es un Q virtual, y todas las redes sociales también se pusieron al servicio, más allá de los cuidados de que eran grupos cerrados, bien, comunidades de colaboración, hasta el mismo WhatsApp, en algunos casos, fue un canal que habilitó bien, sobre todo en los primeros meses. ujú, Después ya se pudo formalizar y avanzar en una planificación a largo plazo. Nosotros, desde que inició el proceso de pandemia, sobre todo el de aislamiento social, ujú, empezamos a planificar casi hasta fin de año, desde marzo hasta fin de año, que posiblemente no íbamos a tener la posibilidad de reencontrarnos. Entonces eso nos permitió generar diferentes mecanismos que iban a largo plazo. Nos ya, encontró mucho mejor el segundo semestre porque claro, teníamos ya más experiencia. ujú, El primero fue mucho más contingente y el rol de los estudiantes fue fundamental porque en algunos casos también colaboraron en estas plataformas y en estos espacios para contribuir con los propios docentes de las asignaturas. En ya, ese como sentido, hasta creo que guiando a fue los docentes, ¿crees? fundamental. O proponiendo diferentes materiales multimedias. Ya, 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 Sabemos que es muy rica la, digamos, la producción que hay en línea, ajá, y ahí lo importante, por supuesto, es el criterio, ¿no? Y el saber qué buscar, dónde está. Creo que en eso nuestros estudiantes contribuyeron. También creo que es fundamental en los procesos de innovación la creatividad, ¿no? claro, Entendida como parte de la expresión de la cultura, ajá, y en ese sentido creo que también es fundamental la mirada de los estudiantes y su capacidad de innovar, de crear, de hacerse preguntas y responder cosas diferentes a las que tal vez responderíamos los docentes. Entonces, claro. es parte de este proceso de enriquecimiento ¿Ustedes mutuo. en la Universidad Nacional tienen centralizada la innovación? ¿Tienen un área o una vicerrectoría de innovación educativa? ¿O cómo lo tienen organizado? Así a grosso modo, ¿no? ¿O Dentro tienen de áreas la, de la facultad? dentro de la Secretaría Académica, en la estructura, Ujú, hay una dirección, que es la Dirección de Educación a Distancia e Innovación Educativa. ok, Sin embargo, a su vez se creó el laboratorio académico, que de alguna manera lo que también hace es sistematizar las experiencias de innovación para poder ok, realizar los registros y las mediciones ajá. transversalmente. Ah, qué Eh, con bien. lo cual, eso nos permite hacer un seguimiento. Nosotros en la universidad tenemos una normativa que se aprobó en el 2016 que de alguna manera lo que impulsa es la formación basada en competencias, Ujú, desarrollaba todo el eje de virtualidad,
y las prácticas socioeducativas, que eran una forma también de innovación, sobre todo en vínculo con la comunidad, con la sociedad. Ya. Porque eso se da en el territorio, o sea, es una forma de que el aula sea el propio territorio de intervención. Sí, sí, sí. Muy bien. Entonces, claro, en ese sentido, esta normativa que tenemos, que es la Ordenanza 7 y 75, nos permitía pensar en estas prácticas innovadoras y después, por supuesto, medirlas para ver cómo había sido en la aplicación de los diferentes planes de estudio. Ya, Entonces, qué a bueno. partir de ahí se generó el espacio del laboratorio que de alguna manera monitorea y contribuye a esta sistematización. ¿Y este laboratorio también ofrece capacitación a los docentes o eso lo hacen por otro lado o por otro? La capacitación en la parte más tecnológica, por decirlo, Ujú. que en realidad en nuestro caso es tecnopedagógica, porque, Tecnopedagógica, muy bien. Ujú, ujú. claro, consideramos que la tecnología es la herramienta, Claro, pero necesitamos saber para claro. qué, quiénes, de qué manera. Entonces esas son las preguntas que nos responde un poco la planificación en cuanto a lo pedagógico. Y esa capacitación la realiza la Dirección de Educación a Distancia e Innovación Educativa, más Ok, allá de que hay ciertas facultades dentro de la universidad que al tener la formación docente también, claro. eh, de alguna manera, no solo participan en las capacitaciones que da la universidad, sino que tienen sus propios espacios de reflexión, que son jornadas institucionales en donde generalmente se pone a disposición las experiencias que se han vivido. Y en pandemia, bueno, han sido muy ricas. Claro, En este caso lo dejamos para el año que viene, porque este año, bueno, fue muy arduo y muy dura la tarea. Y el año que viene vamos a generar un espacio institucional para compartir todas estas experiencias y reflexionar, como te decía, ajá. cuál es el tipo de modelo que la universidad quiere para el futuro. Es que es Pero muy interesante esto que están haciendo, ¿eh? Porque sí tienen mecanismos para medir la innovación, sí, porque desafortunadamente en muchos lugares la innovación, muchos dicen que hacen mucha innovación, pero nunca la miden, entonces a lo mejor nada más son creativos, ¿no? Ustedes la están midiendo, sí, y también me dices que las están socializando y divulgando, sí, dentro de la institución, lo cual se me hace que cierra el círculo muy bien, ¿no? sí, ahí uno de las principales o de los principales aprendizajes Ujú, en el tema de la innovación es justamente generar estas redes de colaboración, no ujú, solamente, por supuesto, fortalecer internamente ujú. las redes de colaboración en la propia universidad, pero también el vínculo con otras para enriquecernos y Claro. poder aprender de manera colaborativa. Y creo que de hecho el modelo educativo va por Ujú, esos caminos, ¿no? ok. En los diferentes niveles. También la importancia que tiene de poder compartir con otros actores, ¿no? No solamente que uno pueda compartir con sus propios pares docentes, sino también que se involucren actores sociales, Claro, institucionales, los propios claro, estudiantes tienen muchísimo que aportar en este proceso. totalmente de acuerdo. Entonces, creo que ese es parte del desafío y lo que vamos a tener que transitar en los próximos años para que América Latina se posicione con todo este aprendizaje que hemos tenido en contexto de pandemia. Claro, ustedes ahorita están en receso, ¿verdad? ¿Cuándo inicia su ciclo académico? Nuestro ciclo académico formalmente inicia el 1 de abril El del 1 de abril. 2021 Ok, uh-huh, y, digamos, cierra el 31 de marzo del 2022. 2022. Y ahorita, ¿tiene alguna iniciativa para el inicio de este ciclo en abril? ¿Saben si van a estar híbrido o 100% a distancia? ¿Ya se lo han planteado o todavía están en espera de ver cómo se desarrolla todo? Sí, en realidad lo que hicimos colaborativamente con los secretarios académicos de las diferentes facultades, porque la Universidad de Cuyo Ujú, cuenta con 12 facultades y ujú, 3 institutos que ok, tienen doble dependencia, 2 de ellos. ujú, Entonces es muy heterogéneo la universidad
y lo que intentamos fue generar algunos escenarios prospectivos con la información que teníamos. En septiembre comenzamos, porque tenemos también un gran desafío que es el ingreso. En general, el ingreso o los exámenes de ingreso son presenciales, entonces la idea era iniciar en febrero los exámenes con todos los cuidados y respetando, en este caso, la etapa de distanciamiento que estamos viviendo, distanciamiento social por el contexto de la pandemia. Y en ese sentido se han planificado esos exámenes, sobre todo en el caso de que requieran prácticas o por el tipo, la naturaleza, por ejemplo, en las áreas de la salud y en otras áreas es necesario que esos exámenes sean de manera presencial. Eso es lo que se ha planificado para febrero en cuanto al ingreso. Y en cuanto al inicio del ciclo lectivo, estamos tratando de priorizar aquellas prácticas que no se han podido sostener en virtualidad, por ejemplo, las prácticas de laboratorio, las prácticas profesionales. Estas son las prioritarias, como así también aquellos estudiantes que por diferentes razones no han podido tener una trayectoria académica continua y está debilitada, entonces son los primeros que volverían de alguna manera a través de diferentes programas que tiene la universidad, como justamente el fortalecimiento de la trayectoria académica, para poder acompañarlos. Pero no pensamos que vamos a poder hacer un retorno masivo, sino que va a ser escalonado, progresivo y priorizando aquellas actividades que, como te decía, algunas no se han podido desarrollar en virtualidad, no se puede reemplazar la presencialidad, y ahí es donde creo que la universidad tiene la identidad, ¿no? De que muchas cosas vamos a repensarlas en la presencialidad, a volver a la presencialidad, pero creo que en el balance también vamos a plantear lo mejor de los dos mundos, o sea, lo bueno que nos ha dejado la virtualidad, esta posibilidad de conectarnos con las experiencias del mundo. Ahora estamos hablando como si estuviéramos en la misma sala. Creo que eso ha potenciado el aprendizaje del intercambio y la internacionalización, en nuestro caso, de los procesos del currículum, pero también de la gestión de los procesos en general. Y, por supuesto, lo mejor de la presencialidad, que es el encuentro, que no se puede suplantar con la pantalla, y en muchos casos requiere ese aprendizaje, aparte integral, porque no solamente estamos planteando el desarrollo de las habilidades digamos, disciplinares, sino es mucho más, ¿no? Si queremos promover la innovación, la creatividad, el compromiso social, el compromiso ambiental, todas esas competencias, el liderazgo, también necesitamos ese espacio para compartir de presencialidad. No, definitivamente, y qué bueno que están tomando los aspectos buenos de una y de otra modalidad, y bueno, y también de lo híbrido, ¿no? La mezcla. Pero te quería preguntar, en Argentina la percepción de la educación a distancia, la educación en línea, ¿cuál es? En México, en el resto de América Latina, pues la percepción es que no es igual, que es de mala calidad, y sí, como todo, hay educación presencial que es de mala calidad y educación en línea que es de mala calidad. Sin embargo, nosotros vemos que como que cambia un poco, y a lo mejor durante la pandemia, a pesar de que mucha gente esto le tomó por sorpresa, nunca habían tomado un curso en línea, creemos que esta modalidad está siendo más aceptada poco a poco entre el personal docente, inclusive padres de familia, estudiantes y demás. En Argentina, ¿ustedes cómo lo ven? O en particular dentro de Mendoza, o ¿qué nos puedes contar de esa idea de la educación a distancia mediada por Internet? Sí, creo que la pandemia ha posibilitado la experiencia, como decía al principio, el tema de que nos obligó a tener que realizarlo como pudiéramos, y bueno, para nosotros lo que hicimos en el contexto de pandemia como universidad no es educación a distancia, sino que es una educación en contexto de pandemia que tiene algunas características y nos permitió afrontarlo de manera tal vez más ordenada, más estructurada, por esa capacidad que teníamos. Sí. Pero
para pensar en educación a distancia, por ejemplo, un punto fundamental para nosotros en educación a distancia, en la normativa que tiene la Universidad de Cuyo, es que la evaluación es presencial. Y en este contexto de pandemia, uno de los puntos críticos ha sido la evaluación, de cómo se dan esos procesos de evaluación en virtualidad y todos los recaudos que teníamos que tener para poder evaluar a nuestros estudiantes. Entonces, creo que la educación a distancia es una realidad para muchas disciplinas, creo que es adecuado. Sin embargo, también como todo lo nuevo, es cuestión de conocerlo. Por ejemplo, en Argentina ahora CONEAU, que es esta Comisión Nacional de Evaluación de Acreditación, ha tomado cartas en el asunto, entonces ya evalúa los sistemas de educación a distancia, tienen que pasar por esa comisión, con lo cual eso permite darle un sello de calidad a los procesos. Sí, o sea, es como una certificación de calidad, ¿no? Un programa de calidad. Si no tienes eso, pues bueno, no puedes ejercer docencia a distancia, ¿no? O ofrecer clases a distancia. Sí cuidan mucho eso desde el gobierno argentino, por lo que me dicen. Claro, pero creo que eso también, de alguna manera, lo que habilita es que tenga como credibilidad esa instancia de educación a distancia, ¿no? Que, bueno, todos sabemos que inició por correo postal, digo, los inicios de la educación a distancia no tenían que ver con lo tecnológico, sino con el proceso. Totalmente de acuerdo. Entonces, creo que de a poco ha ido posicionándose. Sin embargo, como yo te mencionaba, no imagino, en cuanto a la identidad de nuestra universidad, que tenga todas sus carreras en una educación en línea, sino más bien una educación mixta o híbrida que permita tomar lo mejor de estos dos mundos que mencionábamos anteriormente. Sí, totalmente de acuerdo. Sí, la pregunta, y ahorita qué bueno que lo mencionas, es, te quería preguntar, ¿tú imaginas ese futuro de educación en América Latina como un futuro mixto, sí, de híbrido a lo mejor, pero además tienes alguna otra idea de cómo va a ser el futuro en América Latina? ¿Ves? Por ejemplo, ¿qué hacemos con la enorme brecha digital que hay en América Latina, ¿no? ¿Cómo ven eso ustedes de Argentina? ¿Cómo se imaginan desde la Universidad Nacional de Cuyo la educación del futuro? Sí, en ese sentido creo que es un desafío pensar, cuando uno piensa en inversión, ya no piensa en edificios, piensa en servidores, en dispositivos, en conectividad. Ahí la República Argentina, bueno, es un territorio amplio, Enorme, muy heterogéneo y con una accesibilidad también diferencial en cuanto a la conexión. Creo que deberíamos plantearnos si el futuro de la educación lo pensamos en un contexto mixto y en algunos casos que puede llegar a ser de manera virtual, tendríamos que invertir en infraestructura tecnológica para poder, digamos, ser inclusivos y llegar a todo el territorio argentino. En ese sentido, yo puedo contarte la experiencia de Mendoza. En las zonas rurales, muchas no tienen directamente cobertura de internet, entonces sería excluyente, con lo cual creo que sería un desafío importantísimo poder plantear un sistema que permita llegar a todo el territorio. Compartimos eso, creo que todos los países de América Latina, inclusive creo que es mundial, sí, inclusive en Estados Unidos, nuestros vecinos aquí estaban teniendo problemas con todo este tipo de cosas de acceso durante la pandemia. Entonces, yo a mí sí, cuando me preguntan el futuro de la educación, muchas veces digo, pues debe ser más conectada, en fin, pero hace falta mucha conexión. Sí, falta mucha infraestructura y no sé, ¿ustedes tienen algún tipo de proyectos de colaboración con sector privado, además de instituciones educativas para cubrir esto o para paliar esta necesidad? ¿O todavía está en proyecto? ¿No? Sí, ahí lo que se hizo en el contexto de pandemia puntualmente fueron estrategias
para, por ejemplo, conseguir dispositivos para aquellos estudiantes que no tenían acceso, tratar de tener alguna posibilidad de becas en cuanto a paquetes de conectividad, en el caso de que no pudiera acceder, pero como te digo, en algunos casos se tuvieron que plantear deliveries de cuadernillos porque no teníamos opciones de red disponible, o sea, Sí, sí, por sí, más que sí, sí. quisiéramos, no había. Yo creo que en ese sentido, sí, cuando la pandemia esperemos que pase y muy pronto, la posibilidad es que esta, ¿cómo podríamos decirlo? Un ecosistema, ¿no?, de aprendizaje en donde podamos incorporar la virtualidad como un mecanismo o como este entorno personal de aprendizaje en donde tenés muchas herramientas, diferente información, colaboración, reflexión con otros, sea posible, y en el caso de que el estudiante no lo tenga en su casa, lo puede hacer en el edificio de la universidad, por Claro, supuesto. Eso creo que siempre ha sido una opción. Las famosas bibliotecas, cómo se han ido transformando claro, en en espacios. este espacio de encuentro, aunque Sí, sea de manera virtual. sí, Y sí, sí sí. me imagino el tema de la colaboración como uno de los Claro, ejes fundamentales, sí, y en un futuro, no sé si próximo, pero para mí muy deseado, sería el poder generar una articulación y una sinergia con las diferentes universidades de América Latina, en sí. donde pudiéramos pensar en tramos formativos, en donde justamente la acreditación final, que el estudiante pudiera hacer planificar su propia carrera en función de lo que él decidiera, ¿no? Sí, Con diferentes tramos complementarios en diferentes universidades, para mí creo que sería una como de las cosas más ricas. un Erasmus latinoamericano, haz de cuenta, ¿no? Sería Algo así, interesante tener un algo proyecto así. de esos. A ver, yo creo que es más interesantísimo, Dolores. Creo que la colaboración en América Latina cada día es más importante. Ya hemos platicado nuestras necesidades, nuestros problemas son muy similares. La solución a estos problemas, pues depende de cada país, pero qué mejor que ir a ver cómo lo hacen unos para ver si puede aplicar en el tuyo, ¿no? Creo que este tipo de intercambios deben de ser más dentro de América Latina, que ya existen obviamente, pero se deberían de fomentar. Para esto, pues ojalá nuestras instituciones y alguna otra institución privada o gubernamental también se una a todo esto, ¿no? Porque yo sí creo que el futuro es colaborativo y si algo nos demostró la pandemia es que es colaborativo y que todavía hay mucho por hacer. Sí, estamos hablando de brechas digitales y brechas de capacitación, acceso y demás. Y ya no estamos hablando de cómo va a ser la educación o las competencias necesarias para el siglo XXI, que es algo importantísimo, ¿no? También, ustedes ya tienen proyectos para enseñar este tipo de competencias dentro de la Universidad Nacional de Cuyo, me refiero a pensamiento crítico, competencia Capacidad de tecnológica, ¿sí? liderazgo, creatividad. Liderazgo, creatividad, todo eso. De alguna manera ya lo están englobando en sus programas. Sí, Este, están en esta oferta que te mencionaba, de la formación basada en competencia, ya ponen y eso. Muy bien. pensando, claro, y pensando en estos proyectos también que tienen una fuerte impronta en la articulación con la sociedad, en Ya, vinculación con la sociedad. ya. Justamente esas son las habilidades que promovemos en esos espacios o intentamos promover como docentes y como universidad, para que ellos puedan. De hecho, hay otro punto que es la actividad física saludable, en donde también Claro, es un espacio en donde se promueven este tipo de habilidades de inclusión, de autonomía, de creatividad, de claro, colaboración, porque es trabajo en equipo, respeto por el otro, aceptar las diferencias, cuáles sí, son sí, sí, nuestras sí, sí. propias limitaciones, o sea, todo el aprendizaje personal y grupal que implica esa actividad. O sea, una formación completa, sí, de alguna manera holística, es lo que están buscando en sus estudiantes, en su contexto, en Mendoza, en el hemisferio sur. Bueno, ahorita, como dices, en receso ya pronto para entrar otra vez. Te agradezco mucho que nos hayas tomado esta llamada,
conversación. Se nos hace muy interesante lo que están haciendo. Nos interesa mucho saber más adelante cómo les fue. Ya estaremos en contacto, ¿sí? Dolores, Esteban, muchísimas gracias como por estar siempre, con un nosotros. gusto. Y Muchísimas gracias bueno, por la la invitación. colaboración está en puerta y ya estaremos en contacto, ¿sí? Por supuesto. Muchísimas gracias por todo. No, te agradezco muchísimo y cuídense muchísima suerte y mucho éxito. Igualmente, a cuidarse todos.